nos hace falta una sola clase. Y bueno, pues les voy comentando, vamos a estar cerrando con la asignatura de física, para que ustedes tengan la información. Y bueno, pues vamos a iniciar. Ya comentaba el maestro, la clase que vamos a estar teniendo el día de hoy, o bueno, el tema va relacionado a biología. Y bueno, pues vamos a ver en esta ocasión qué es la genética, la tecnología y la sociedad. En la sesión anterior de biología, nosotros estuvimos trabajando o estuvimos abordando el tema de las células, asimismo la división, ¿verdad? Los cromosomas, cuántos cromosomas tenemos como seres humanos, lo que era el embrión y las etapas del embarazo. Entonces, en esta ocasión, pues nosotros vamos a hablar con lo que es la genética, la tecnología y la sociedad, para que vayamos viendo qué relación tiene hoy en día la importancia de la genética en nuestra vida cotidiana. Y bueno, pues vamos a iniciar con mencionar los objetivos de esta sesión. Pues los objetivos es que ustedes como estudiantes tengan esas nociones acerca de la genética y la relación con el uso de la tecnología para el desarrollo de la ciencia genética en los diferentes espacios sociales. Sabemos que día con día las cosas van evolucionando, no solo en el área virtual, digámoslo así, porque, bueno, principalmente con el uso de artefactos tecnológicos, como son los celulares, tabletas o los llamados hoy en día teléfonos inteligentes, sino que también la tecnología se maneja en muchas áreas. Una de ellas, pues, es en esta área de la ciencia genética. Y bueno, nuestro segundo objetivo es que ustedes como estudiantes también puedan identificar la diferencia entre genotipo y fenotipo, así como la manipulación genética que hoy en día se ha dado con los avances de esta ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando. Espero que la información sea de gran utilidad. Estamos a una sesión de terminar este curso. Están también a unos días de que ustedes realicen su examen para la educación media superior y va a parecer comercial, ¿verdad? Pero si eligen nuestra preparatoria, pues ahí estaremos al pendiente de su educación y de todas las dudas que ustedes lleguen a tener respecto a los temas que hemos trabajado, y créanme que van a tener a personas o a docentes muy profesionales que les van a estar dando apoyo constante a las dudas que ustedes tengan en las diversas asignaturas. Pero bueno, pues vamos a continuar. El contenido que vamos a estar trabajando es, en un primer momento, la genética y la tecnología, con sus dos variantes, bueno, dos definiciones, que es la genética, cómo se ha desarrollado, cómo surge prácticamente. La otra temática es la variación genética. Vamos a ver también qué es un fenotipo y un genotipo, así como la manipulación genética. Entonces, esos son los contenidos que vamos a desarrollar. Son los contenidos que vamos a trabajar en esta hora. Y bueno, pues se nos van los tiempos muy rápido. Espero que la información la tengamos de la mejor manera. Y bueno, miren, vean ustedes aquí en esta imagen. Dice, ¿qué es la genética? Pues cuando nosotros hablemos de la genética, nos vamos a referir a muchos factores. Principalmente si nos enfocamos a la imagen, dice ahí estatura, ojos, cabello, sangre, hemofilia, síndrome de Down, enanismo, daltonismo, que todo tiene que ver con la genética. ¿Pero a qué se refiere? ¿Por qué se da? Pues la genética no es otra cosa más que el estudio de la herencia del ser humano, tanto, bueno, en este caso vamos a hablarlo así, en la genética, bueno, es el estudio de la herencia del ser vivo, porque la genética no solo va a estudiar al ser humano como tal, sino también estudia a las plantas y a los animales. Entonces, la genética abarca todo ese estudio de la herencia y, bueno, en esta ocasión nos vamos a enfocar principalmente a la herencia genética del ser humano. Entonces, el proceso por el cual, bueno, aquí dice que la genética, el proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos. Bueno, el cual se transmite de padres a hijos y bueno, que se les heredan ciertos genes. Ustedes, no sé si han visto, ustedes ya están en una edad en donde a veces dicen ya
se puede saber si nos parecemos a los papás, a las mamás, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, y a veces en muchas ocasiones nos dicen eso, ay, es que tú te pareces a tu abuelita, ay, no la conociste, pero te pareces mucho a ella, tienes la naricita de tu mamá, ay, tienes los ojos de tu abuelo. Entonces, son parte de la genética. ¿Y por qué? Porque hay una herencia que se da en esta relación. Y bueno, la genética, pues, nos permite a nosotros también involucrar o percibir alguna probabilidad de contraer ciertas enfermedades. Hoy en día se ha hablado mucho del incremento en cuestión a la diabetes, la obesidad, hipertensión, pero bueno, ¿a qué se debe? Pues hay una parte, pues tiene que ver con esta herencia que nuestros padres o nuestros abuelos nos van dejando. Una condición patológica o de enfermedad. En el caso de la diabetes, si pues mis abuelos tienen diabetes, mis padres son diabéticos, pues hay más probabilidad de que yo como hijo, o en este caso a lo mejor como nieta, o mis hijos o mis nietos, pues en un determinado futuro lleguen a contraer alguna enfermedad. Dice que también la genética tiene que ver con aquellas capacidades mentales que el ser humano puede tener, que en este caso a lo mejor vamos a hablar, si hablamos de un síndrome de autismo o los niños autistas, que son niños que tienen un IQ muy elevado, es decir, su capacidad mental está muy desarrollada. También hablamos de los niños genio, en donde, bueno, su habilidad mental pues está ampliamente desarrollada. Y bueno, esto también parte del estudio de la genética. Y otro aspecto, el poder bailar, a lo mejor realizar cualquier actividad física o mental, pues todo es relacionado a la genética. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas o comentarios hasta el momento? ¿Alguna aportación extra? Ustedes me van indicando, por favor. Recuerden que es importante la participación. Hace rato escuchaba a la maestra Bere que decía que esperemos que surjan más dudas, porque mientras más dudas tengan ustedes, más aprendizaje pueden tener. Entonces, bueno, si cualquier duda que tengan, por favor me van indicando y con gusto los vamos atendiendo. Y bueno, pues vamos a continuar con... Y pues ahora vamos a abordar este concepto de la tecnología. Dice, la tecnología pues se crea o se implementa para satisfacer las necesidades del ser humano. Todas las necesidades que nosotros tengamos para nuestra vida cotidiana pues van enfocados a la tecnología. Anteriormente, si ustedes lo recuerdan, para ver la televisión le teníamos que mover el botoncito para subirle el volumen, para cambiar de canal y tenemos que levantarnos constantemente. Hoy en día no, tenemos un control remoto que solo nos permite a nosotros cambiarle de canal y listo. Pero, bueno, la tecnología no nada más va enfocada a eso, sino también el área de la ciencia y que, les vuelvo a repetir, nos permite satisfacer necesidades y al mismo tiempo que nos ayuda a nosotros como seres humanos a resolver problemas día a día. Entonces, la tecnología usa una técnica al mismo tiempo que emplea la ciencia para esa resolución de problemas. Y bueno, pues en este caso nosotros vamos a enfocar la tecnología en esta área de la genética basado a la ingeniería genética. ¿Qué es la ingeniería genética? Pues es una ciencia que se encarga prácticamente del estudio y desarrollo de los genes en el ser humano. ¿De acuerdo? ¿Dudas o comentarios, muchachos? ¿Vamos bien con la información? ¿Sí se escucha? ¿Sí va quedando claro? Y bueno, pues vamos a continuar. Les voy a dar aquí de manera rápida lo que es una línea del tiempo acerca de los avances en la genética. Inicia en el año de 1865. Pues ese año se considera como el año del nacimiento de la genética. Y bueno, el científico Gregor Mendel, pues es el que descubre las leyes de la herencia. Mendel prácticamente no es el de química, ¿verdad? Pero Mendel aquí nos menciona prácticamente que pues la genética pues se basa en leyes de la herencia.
herencia, es decir, que se va transmitiendo de generación en generación en generación. En el año 1869, Frederick Michel descubre el espermatozoide Friedrich Miescher descubre en los espermatozoides de los peces y de otro material biológico una sustancia responsable de la transmisión de los caracteres hereditarios. Este gen, pues lo llamaron ADN. El ADN, pues es el ácido desoxirribonucleico que se encuentra en las cadenas genéticas y que, bueno, pues gracias a Frederick se da a conocer que, bueno, esta sustancia o este ADN es el que prácticamente mantiene esas características biológicas que se van a transmitir de una persona a otra. En el año de 1862, el citólogo alemán Walter Fleming comprueba durante la mitosis celular. Recuerden, por favor, que la mitosis celular pues se basa prácticamente a esa división de las células que van generando cierta información en los genes. Tenemos a otros autores, aquí tenemos a tres, a Correns, a Checkman y a Drake. ¿Sí? Ellos descubren, independientemente a las leyes de Mendel, por primera vez las mutaciones. Es decir, en el año 901 se empieza a escuchar o se empieza a hablar sobre ese tema de las mutaciones, donde las mutaciones prácticamente pues hacen referencia a esa variación genética. ¿Entendido? Continuando con el tema, tenemos aquí también al químico alemán en el año de 1914. Robert Feldman descubre un método para teñir el ADN por medio de un colorante llamado fucsina. ¿Para qué se tiñe ADN? Pues prácticamente la coloración se le va dando para ver la transmisión de la información genética que se desarrolla de un lugar a otro. En el año 1919, Proust identifica que un nucleótido está formado por una base, un azúcar y un fosfato. Entonces, aquí en 1919, Proust prácticamente pues ya conoce o desarrolla, bueno, se da el conocimiento de la glucosa, la base y el fósforo dentro del organismo y 1920 mostró que las bacterias también eran capaces prácticamente de transferir información genética mediante un proceso llamado transformación. Es decir, que una bacteria también da un conocimiento genético en el organismo de una persona, de un animal o una planta, y que pues de esta manera pueden ir teniendo ciertas funciones en el organismo del ser humano. Ahora, en el año de 1930, Levene, que bueno, lo vimos anteriormente, dice su maestro, Cousey, probaron que la nucleína de Misch era un ácido desoxirribonucleico formado por 4 bases nitrogenadas, el azúcar, permítanme un momento. Y bueno, perdón, una disculpa, en el año de 1930 les comentaba, se empieza a ver que en los ácidos desoxirribonucleicos con el ADN hay una llamada nucleína, que es un ácido que contiene nitrógeno, glucosa, le volvemos a repetir, y el grupo de fosfato, que en un determinado momento Proust prácticamente también hacía alusión a esta teoría, ¿de acuerdo? Maestra Blanquita tiene apagado su micrófono.
Gracias, profe. Una disculpa, yo estoy hablando aquí, ¿verdad? Y no me escucha. Bueno, muchas gracias, maestro. Le comentaba, en 1956, se descubre que la anemia es causada por un cambio en los aminoácidos de la hemoglobina. Es decir, dentro de la sangre se empieza a dar un cambio en esos aminoácidos, un cambio en la información genética que genera prácticamente la anemia. En 1956, Lehmann establece ya un número de cromosomas. Entonces, observen aquí, hasta 1956 ya se conoce prácticamente que el ser humano tiene 46 cromosomas o 23 pares, ¿verdad? Y si recordamos en la clase anterior de biología, mencionábamos que de esos 23 pares de cromosomas, 21 no contienen la información o, bueno, las características genéticas y los otros dos son los que determinan prácticamente si el hombre, si el feto o el nuevo ser puede ser hombre o mujer. Y bueno, en 1958, Arthur aísla los... Empieza a haber una división ahí celular del ADN para ir creando alternativas en condiciones de salud del ser humano. Y en 1964 se empieza a emplear el virus llamado ARN, que es ácido ribonucleico, ¿verdad? Pues prácticamente es una aportación de Watson que pues hoy en día pues nosotros nos permite comprender prácticamente la diferencia entre ambos situaciones, un ácido ribonucleico y un ácido desoxirribonucleico, que bueno, ciencia genética. Pasando a la última parte de esta línea del tiempo, pues en el año 1966 se empieza a descifrar ya el código genético por los equipos de Marshall, Nivenag, Severo Ochoa, Hank Govic y Sidney Brenner. ¿Sí? Este material yo les voy a presentar, bueno, se los voy a mostrar. Es importante que ustedes lo vean. Es enfocado a la genética y que bueno, tiene que ver mucho con la información que nos da. Y aquí viene algo que está en la línea del tiempo de Marshall Nievering, que bueno, es un científico que prácticamente da muchas aportaciones sobre esta parte de la genética y las características que tiene. Entonces, en el chat ahorita les voy a poner un link. Es como complemento de toda la información que se está dando y que bueno, pues espero sea de utilidad para ustedes. Viene la información sobre estos autores en esta línea del tiempo. Y bueno, continuando con la línea del tiempo, en el año 1970, Baltimore aísla las primeras endonúcleas de restricción de, bueno, aquí le vamos a poner Haemophilus influenzae y bueno, descubre prácticamente qué pasa o qué sucede con el invertir o cortar y pegar fragmentos del ADN. En este año, en 1970, si se dan cuenta, aunque no se daba como tal, ya empezaba a haber una ingeniería genética, porque pues empieza a hacer experimentos en fragmentar el ADN o la cadena de información genética, a pegar otros fragmentos, a unir, volvemos a decir, quitar, pegar, poner, etcétera. Y bueno, lo empezaban a hacer de una manera para ir identificando estos rasgos genéticos en el ser humano. En 1972, Paul Brent construye en un laboratorio el primer ADN recombinante, es decir, un ADN in vitro. ¿A qué se refiere? Hoy en día se utiliza mucho prácticamente este tipo de ¿cómo les podría decir? Este tipo de donde pues bueno, pues hay una alteración en el ADN de los componentes tanto del espermatozoide como del óvulo para poder fecundarlo, de tal manera que, bueno, pues se pueda generar una especie. Y aquí nos menciona Paul que estos genes de una especie son introducidos a otras especies y funcionan correctamente. Sí, los van a combinar, hay una combinación. Si ustedes conocen un poco sobre lo que es la agricultura, cuando a veces se habla de que, bueno, van a
¿cómo les podría decir? Se me fue la palabra. Cuando hacen prácticamente aquí una recombinación in vitro entre una planta y otra. ¿Por qué? Porque combinan sus genes, combinan su genética, y por eso es que las plantas pueden durar más, pueden producir más en cuestión de la agricultura, y que bueno, dice que funcionan correctamente, es decir, mezclan esos ADN nueva, ¿de acuerdo? Y por último tenemos que en 1973 Steinle y Heber obtienen el primer plasmido híbrido por inserción de ADN. En este caso, el experimento fue realizado, dice, mediante un sapo en un plásmido circular en bacterias. Bueno, se utilizaron unas bacterias para insertar este ADN y pues generar este plasmicido prácticamente. Es el primer ADN recombinante e inicio de la ingeniería genética. ¿Por qué? Porque ya se empieza a generar este tipo de recombinación del ADN, no nada más en plantas, sino también en animales. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una breve historia de lo que son los avances de la genética. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? ¿Alguna aportación que quieran realizar? Recuerden que lo pueden hacer por medio del chat o de manera normal, pueden prender su micrófono. ¿Dudas o comentarios? ¿No? Ok. Y bueno, vamos a hablar aquí en otra situación sobre la variabilidad genética. Les pido aquí de favor un minutito, a ver si pueden prender todos los que puedan, inclusive orientadores también si pueden hacerlo. Por favor, vamos a prender nuestra cámara. Nada más les vuelvo a repetir, un minuto nada más. Muchas gracias, maestros. Estudiantes, los esperamos. ¿No? Bueno, permítanme hacer unos minutitos nada más en lo que abordo esta parte. Observen en este caso a sus orientadores y a mí como profesor. Vamos a ver esta parte de la variabilidad genética. ¿Qué es lo primero que encontramos al observarnos nosotros mismos? Muchachos, ¿alguien quiere participar? ¿No? ¿Ninguno? No, ¿verdad? Bueno, maestra Reina, maestro Gonzalo, si gustan pueden ir cerrando sus cámaras. Muchas gracias por el apoyo. Y bueno, les voy comentando. Cuando nosotros vemos a una persona, lo primero que vamos a observar, que vamos a percibir, son los rasgos físicos, ¿sí? Los rasgos físicos que va a tener una persona, que si es alto, si es delgado, si es güero, si es morena, moreno claro, qué tipo de ojos tienen, ¿verdad? Es algo característico que nosotros vamos a ver en un primer momento en las personas, ¿sí? El aspecto físico. ¿Sí? El tipo de color del cabello, todo lo que tenga que ver con el aspecto físico de la persona. Y bueno, ¿por qué somos así? ¿Sí? Algunos se preguntarán, si a lo mejor yo mis papás son altos, pues de tez así blanca, por decirlo así, ¿por qué yo soy chiquita? ¿Por qué yo quedé chaparra? Ah, pues tiene que ver con esa parte de la variabilidad genética. Ahora, dicen, ay, es que mis papás tienen ojos cafés, mis abuelos tienen ojos cafés, ¿y por qué tú, que es mi hermano, tienes los ojos verdes? Ah, ese de seguro es el adoptado, ¿no? Entonces, pero no es que sea adoptado, sino que tenemos que ver parte de nuestro antepasado en los genes, ¿sí? Porque todo esto tiene que ver con esa variabilidad genética que existe en general. Y bueno, analizando aquí el esquema que les presento, miren, vamos a ver el primer concepto. Dice, la variabilidad genética es una medida de la tendencia de los genotipos de una población a diferenciarse. Es decir, la variabilidad genética pues nos va a permitir a nosotros conocer esas medidas de tendencia
de los genotipos de las personas, las características que van a tener, la forma en cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven. Ahora, a lo mejor yo diga en este aspecto, yo no tengo ninguna alergia, soy una ser humana aparentemente normal, ¿verdad? No padezco ninguna enfermedad, pues me caso, mi esposo tampoco tiene ninguna complicación, no tiene, a lo mejor algún síndrome, nada en particular, pero sucede que tenemos un hijo y en nuestro hijo hay una situación, o digámoslo así, bueno, no vamos a hablar mal, no es un concepto que deba de utilizarse, pero a lo mejor tiene una anomalía. ¿Y qué tiene que ver con esta variabilidad genética? Porque dice que es una tendencia que se da en el genotipo de una población. La diferencia que nos va a distinguir prácticamente a una persona de otra. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas o comentarios? ¿Vamos bien con la información? Sí. Ok, muchas gracias, Diego. Y bueno, observen ustedes aquí en la imagen, tenemos a dos conejitos. Dejen ampliarlo un poco. ¿Por qué? Porque quiero que vean o que distingan prácticamente esta información. Permítanme, ahí está, sí se alcanza a ver ya un poquito más. Miren, observen por favor, tenemos a estos dos conejitos que bueno, ahí en relaciones animadas, ¿verdad? Se enamoran, surge el enamoramiento en ellos, pero vean las características, vamos a hablar del genotipo. En el primer cuadro, o la primera fila, tenemos el genotipo, vamos a hablar del macho, es A, G y U, y en el caso de la hembra, T, C y A. Que bueno, en cuestiones ya del ADN, pues ahí van explicando las condiciones genéticas. Pero bueno, pues se casan, se enamoran, se juntan, etcétera, y volvemos a hablar, tienen relaciones sexuales y tienen hijos, ¿sí? Y estos hijos, miren, véanlos, dos blancos y dos de color café. Entonces, hay una diferencia, y aunque los padres son blancos, pues ¿por qué los hijos salen cafés? No hubo Sancho, ¿verdad? Ahí no hubo Sancho, pero son las condiciones o la variabilidad genética. Y observamos, miren, dos de ellos van a contener las mismas características de los genes A, G, U, T, C, A, y los otros dos tienen esta situación A, U, U, T, A. Y entonces, ¿por qué? Ahí ya hay una variedad o hay una variación prácticamente en la genética del ser humano. Esto quiere decir que a medida que nosotros vamos teniendo una reproducción, nosotros vamos generando nuevas, valga la redundancia, nuevas generaciones, la genética va a ir teniendo ciertos cambios y estos pueden considerarse desde nuestros genes pasados y bueno, vamos a ir desarrollando también otros con nuestras condiciones genéticas. ¿De acuerdo? ¿Dudas o comentarios sobre esto? ¿No? Y bueno, tenemos aquí la otra parte. Dice aquí, la variabilidad genética se origina por mutaciones. ¿Qué son estas mutaciones? Pues es la combinación de los genes que se van dando o las recombinaciones en la genética que se va a ir dando de una persona con otra. Dice que son estas mutaciones, recombinaciones y alteraciones en el cariotipo. Este cariotipo pues es el número de la forma, el tamaño y el ordenamiento que se da de forma interna en los cromosomas. Entonces, la medida en cómo se vayan formando los cromosomas en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, que vamos, en el caso de un embarazo, son los que van a ir determinando esa variabilidad genética y puede contraerse por muchos factores. En el caso de mutaciones, en el periodo de gestación, si yo tomo algunos medicamentos, si en este caso a lo mejor fumo, tomo alcohol, a lo mejor hago uso de drogas, entonces ese puede ser un factor también para una mutación genética. A diferencia de que si es ya por una situación que tenga que ver con un tratamiento, pues eso también va parte para la variedad genética. Y bueno, dice aquí, en la última parte de nuestro esquema,
los individuos de una misma especie no son idénticos. Por eso les solicitaba que prendiéramos nuestra cámara para ver que todos somos diferentes. Nunca vamos a ser iguales a otras. Inclusive, si ustedes tienen un hermano gemelo, un familiar o primos gemelos, gemelas o cuates, jamás van a ser iguales. Aunque sean gemelos y se parezcan muchísimo, a simple vista yo digo, ay, estos son como dos gotas de agua. Al analizarlos vamos a percibir que no son la misma persona, tienen ciertas características que las diferencian. Y bueno, existen muchas diferencias en cuestión a las personas, principalmente su forma, su función, su comportamiento, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, como pueden ver ustedes ahí en la imagen, pues tenemos a varios niños en la misma edad, todos están en la misma edad, pero tienen condiciones genéticas totalmente diferentes. Lo podemos ver desde el uso de los ojos, la sonrisa, el color de cabello, el tipo de piel, todo eso tiene que ver parte con esa variabilidad genética. ¿Entendido, chicos? ¿Dudas o comentarios con esta parte de qué es la variabilidad genética? ¿Algún comentario? ¿No? Ánimo, muchachos, ya estamos terminando, esta es la última sesión, no estamos terminando el tema, pero es nuestra última sesión del día, entonces anímense, traten de participar para que pues vayamos complementando la información de la mejor manera, ¿de acuerdo? Ok, Paola, te agradezco mucho tu respuesta, y bueno, pues vamos a ir continuando con el tema. Miren, vamos a hablar de dos conceptos muy importantes. Espero que ustedes los tengan presentes o tengan este conocimiento desde la secundaria. Se ve en la materia de biología, ¿verdad? ¿Qué es un fenotipo y genotipo? Primero vamos a escuchar el audio, por favor. Fenotipo simplemente se refiere a un rasgo observable. Fenotipo simplemente significa observar y tiene la misma raíz que la palabra fenómeno. Y como tal es un algo observable en un organismo y puede referirse a cualquier cosa, desde un rasgo común, como la estatura o el color del cabello, a la presencia o ausencia de una enfermedad. Con frecuencia, los fenotipos están relacionados y son usados, el término es usado, para relacionar una diferencia en la secuencia de ADN entre los individuos con diferencia en un rasgo, ya sea la altura o el color del pelo o la enfermedad o lo que sea. Pero es importante recordar que los fenotipos son igualmente o incluso a veces mayormente influenciados por los factores ambientales que por los efectos genéticos. Así que un fenotipo puede estar directamente relacionado con un genotipo, pero no necesariamente. Por lo general, no hay una correlación 1 a 1 entre un genotipo y un fenotipo. Casi siempre hay factores ambientales, como lo que uno come, si hace ejercicio o cuánto fuma, etc. Todas estas son influencias ambientales que también afectan al fenotipo. Ok. ¿Se alcanzaron a escuchar el audio? ¿Sí se percibió bien la información o no? Sí. Ok, muchas gracias, Diego. Y bueno, en este audio nos mencionaba prácticamente la función principal del fenotipo, que es demostrar los rasgos o las características que podemos percibir de manera física, ¿verdad? Aquí en el primer recuadro nos dice que un fenotipo en la genética o en las ciencias de la genética, pues habla prácticamente para referirse a las características físicas observables de un organismo, producto de la expresión o manifestación de la información genética contenida en el genotipo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere el genotipo como tal, pero pues aquí nos está diciendo que el fenotipo tiene que ver todo en el aspecto físico y que va o tiene relación estrecha con el genotipo, ¿de acuerdo? Entonces, el fenotipo únicamente es todo lo que podemos ver o lo que podemos percibir. Dice aquí, cualquier rasgo observable de un organismo, lo cual abarca desde su desarrollo, sus propiedades, bioquímica, su fisiología, su comportamiento, etcétera, son estudios o características principales de un fenotipo. ¿Qué sucede? Decía también aquí otra parte que surge o que se da este fenotipo principalmente del entorno en el que vivimos, de la forma en cómo nosotros nos desenvolvemos
o nos desarrollamos en una determinada área, o población. También aquí nos dice en el tercer recuadro que el fenotipo de cualquier individuo está pues determinado por la configuración genética única, escúchenlo bien, configuración genética única que contiene su ADN, de modo que genotipos diferentes producen fenotipos diferentes. ¿Por qué? Es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Nosotros, aunque tengamos unos gemelos, supongamos yo tengo 2 hijos o 2 hijas que son gemelas, y aparentemente o en fisiología a lo mejor digo, ay, es que son iguales, se parecen mucho, pero sus genes son totalmente diferentes. Entonces, en la genética nos está diciendo que son 2 organismos aparentemente igual, pero diferentes al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, su fenotipo, su fisiología, su característica, su carácter, rasgos que nosotros podamos percibir, pues van a ser totalmente diferentes. En el siguiente recuadro nos dice que el fenotipo es la manifestación física y conductual del contenido en el ADN o de lo que se contiene prácticamente dentro de este ADN, de una criatura, de una planta, de un animal, inclusive en este caso del ser humano. Dice, aunque está influenciado también por la presión del entorno en el que habita. En este caso vamos a poner el ejemplo así como tal. Si yo estoy embarazada y entonces no me cuido bien, no me alimento, entonces ahí voy a influenciar mucho en el fenotipo de ese ser humano que van a ser. Puede que contenga desnutrición, puede ser que por mi alimentación y lo que tengo, a lo mejor yo desarrollo diabetes gestacional, entonces mi niño ya puede contraer esas características de ser diabético desde muy pequeño. Puede ser que a lo mejor yo consumí mucho alcohol, bueno, sí, en ese caso a lo mejor alcohol, cigarrillos, alguna otra sustancia que impide prácticamente que el organismo de ese bebé se desarrolle en su totalidad y empiece a tener cierto fenotipo diferente a las condiciones que pretendo. A lo mejor un bebé lo podríamos decir entre comillas de manera sana, pero puede tener ya alguna mutación, en este caso que a lo mejor alguna de sus extremidades de su cuerpo no se presente. Inclusive hay personas que por no alimentarse bien, tener una infección vía vaginal, vía urinarias, etcétera, pues pueden provocar que los niños también nazcan con el llamado labio leporino. Entonces, son condiciones de un fenotipo, pero que tienen que ver prácticamente con esas características genéticas observables que nosotros vamos a ver en el ser humano. Y bueno, esta palabra, fenotipo, proviene del griego y es el resultado de 2 vocablos o de 2 palabras, ¿verdad? La primera es painet, que significa aparecer, y la segunda es tifus, que significa huella. Entonces quiere decir que aparece una huella, pero ¿una huella de qué? De los rasgos observables en el aspecto genético de la persona. De donde se infiere que es la aparición prácticamente, miren aquí observen, la aparición de una huella oculta, como es el caso del código genético. Es lo que les mencionaba hace un momento. Les mencionaba hace un momento, dile a papá, por favor, hace un momento les mencionaba cuando a veces, digamos, yo como ser humano no tengo los ojos de color, mi pareja no tiene los ojos de color, tenemos un hijo y nace con los ojos verdes, los ojos azules, ojos grises, y va a decir, ¿qué onda? A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Tienes familia? ¿Tus papás tienen ojos de color? No, pues que no. Pues los míos tampoco, entonces a ver qué pasó. Inclusive puede pensar que a lo mejor hasta su hijo no es de él. ¿Por qué? Por esas características diferentes. Pero ahí está haciendo la aparición del fenotipo. Posiblemente, en alguno de nuestros casos, nuestros abuelos o bisabuelos tienen ese código genético que hace que se produzca que los ojos sean de diferente color. Y bueno, este ejemplo lo podemos ver nosotros aquí en estas liebres prácticamente.
tenemos a una liebre de color negro, tenemos a una chinchilla o grisáceo prácticamente, una liebre del Himalaya, miren el colorcito, y uno albino. En características o en especie es la misma especie, pero su código genético tiene esa variedad de fenotipo que es lo que da la coloración o la visión de esta especie como tal. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas o comentarios con este concepto? ¿Sí queda claro entonces qué es un fenotipo? Sí. Muchas gracias, Diego. ¿Para los demás? Es muy importante que nosotros vayamos conociendo, porque, bueno, estas son preguntas claves también que, bueno, perdón, no preguntas, sino conceptos claves que pueden aparecer en su examen para el ingreso a educación media superior. Entonces, cuando nosotros entendemos esta diferencia entre un genotipo y un fenotipo, pues nos va a permitir nosotros, obviamente, tener mejores resultados. Y bueno, pues vamos a ver el otro concepto. Ya vimos lo que es fenotipo, que tiene que ver con todas las características observables. Y pues ahora vamos a hablar sobre este concepto de genotipo. ¿A qué se referirá cuando nosotros decimos genotipo? Ese concepto, ¿qué entienden o qué interpretan por ustedes? ¿Alguien que me permita explicarlo? Fátima, ¿no quieres comentar qué es un genotipo para ti? Josafat, o alguien de los que esté presente, ¿no? ¿Ninguno? Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre este concepto, pero primero escuchemos el audio, por favor. Espero que se escuche muy bien. Permítanme. El genotipo es simplemente la versión de la secuencia de ADN que un individuo tiene. Todos tenemos gran cantidad de ADN en común, pero también hay una gran cantidad de variación en la secuencia entre distintos individuos. Y estas diferencias específicas en la secuencia, normalmente refiriéndose a un gen concreto, se denominan genotipo. Hoy en día, con nuestra capacidad de detectar muchas diferencias en las secuencias de diferentes individuos, el término genotipo ha adquirido una connotación que se refiere más a una diferencia en la secuencia en un lugar concreto en un gen específico. Cuando se utiliza de esta manera, por lo general, se relaciona con otro término denominado fenotipo. El cambio de secuencia, con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia, está relacionado con un cambio en un rasgo externo, algo que es observable, como la altura, el cabello o la aparición de una enfermedad. Y en ese caso, hablamos de una correlación genotipo-fenotipo. Entonces, de lo que estamos hablando es de un cambio en la secuencia de ADN. ¿Y por qué es importante? Es importante porque conduce a un cambio observable en un rasgo de una persona. Y dicho cambio es el rasgo que puede ser positivo, puede ser negativo o una simple diferencia. Ok, bueno, este es el audio referente al genotipo, en donde nos dice que pues prácticamente es el que desarrolla o el que permite que las personas tengan ciertas características en su organismo. ¿Por qué? Porque todos estos códigos genéticos se empiezan a desarrollar en el ADN, y al tenerlos dentro del ADN, pues nos va a permitir a nosotros como personas, pues, heredar cierta genética hacia nuestros sucesores. Y bueno, viendo aquí las definiciones, vamos a empezar en la parte superior izquierda, arriba de la campanita que tenemos. Vamos a ver ese primer concepto. Dice que un genotipo hace referencia a un conjunto de información genética almacenada en el ADN de un organismo particular. Es decir, entonces, cuando yo voy a desprender los óvulos, en este caso en los óvulos ya se mantiene cierta información genética o está almacenada en esos óvulos, y que pues al ser fecundados el espermatozoide contrae o trae consigo más información genética y se conjuga, se mezcla para formar un nuevo componente o un nuevo código genético
pero que tiene la información de estas dos células, el óvulo y el espermatozoide. Por lo tanto, pues están transmitiendo a otro organismo que es el desarrollo del feto. ¿De acuerdo? Ahora dice aquí, en el genotipo, el genotipo de toda especie constituye el genoma humano. Que hoy en día hemos mucho escuchado, o no sé si ustedes, pero a veces dicen genoma humano para tal situación. Vamos a hablar sobre las enfermedades que tienen que ver con el genoma humano, como la diabetes, la hipertensión, la artritis, inclusive los diferentes síndromes, pues todo tiene que ver eso con parte de la genética. Y bueno, pues se tiene que ver con el genoma o el genotipo que tiene consigo el ser humano. Y bueno, dice que aquí el genotipo, su principal objetivo o la principal función es de manera interna. Porque a diferencia del fenotipo, que nosotros lo podemos percibir a simple vista, como es el color del cabello, ojos, estatura, todo, el genotipo, su apariencia es interna, ¿sí? Dice su apariencia física y sus posibilidades, o posibles, perdón, enfermedades genéticas. ¿Cómo podemos ver el genotipo en una apariencia física? Cuando dicen, ay, es que tiene las orejitas de la abuela, ay, es que miren, sacó los ojitos del tío, de la tía, del papá. Entonces, esa es una apariencia de un genotipo o de los rasgos hereditarios a simple vista, pero también podemos ver nosotros las posibles enfermedades congénitas. Vuelvo a repetir, y a lo mejor parezca muy redundante, pero si nosotros tenemos alguna enfermedad, nosotros se la podemos heredar a nuestros hijos o a nuestras siguientes generaciones, como lo es el caso de la hipertensión, de la diabetes, hoy en día inclusive del cáncer, también puede ser por características hereditarias. No se desarrolla de que, bueno, si yo tengo cáncer, mi hija también va a tener cáncer, ¿no? Pero hay cierta probabilidad de contraer la enfermedad, ¿de acuerdo? Ahora, otras enfermedades congénitas puede ser el asma, puede ser que a lo mejor yo tenga un padecimiento de corazón. Entonces son afectaciones congénitas que el ser humano puede tener a través de ese llamado genotipo, que es la información genética almacenada en el ADN, ¿de acuerdo? Y bueno, también nos dice aquí que el genoma de la especie humana ha sido objetivo de estudio desde la segunda mitad del siglo XX, es decir, a partir de 1950 en adelante es cuando se empieza a desarrollar este conocimiento o estos estudios sobre el genoma humano. Y ya lo mencionábamos nosotros o lo percibían ustedes en la línea del tiempo, cuando empieza a aparecer la investigación sobre los códigos genéticos en el ADN, entonces a partir de eso se empieza a hacer este estudio de la genética o el genoma en el ser humano. Y bueno, pues en 1990 se desarrolla o se da a conocer totalmente con el llamado Proyecto Genoma Humano, cuya finalidad o está destinado a determinar la secuencia en base a aspectos químicos, ¿verdad?, que integran el ADN de nuestra especie. Ahí se empieza a hacer un estudio prácticamente en donde, bueno, se da a conocer las características del ADN, qué bases químicas se puede tener, qué información genética, cuáles son los códigos que se pueden modificar. Y bueno, dice que una vez de identificarlas y anotarlas, ¿cómo les podría decir? Plasmarlas en algo concreto, se puede traducir ya toda esa información genética y saber de una manera más amplia el fenotipo que puede tener la especie de nuevas generaciones. ¿De acuerdo? ¿Dudas o comentarios hasta el momento, muchachos? Vamos a ver el otro aspecto. Miren, el genotipo es el conjunto de la información genética que contiene los éxitos y fracasos evolutivos. ¿Por qué dice éxitos y fracasos evolutivos? Cuando una especie funciona prácticamente, llámese una especie animal o una especie vegetal o en el ser humano, cuando una especie tiene éxito quiere decir que va a tener vida, que tiene una forma de crecimiento, ¿sí? Y bueno, dice que puede ser también como parte de un fracaso
en la evolución. Algo fundamental para las generaciones venideras que puedan conseguir la perpetuidad, es decir, que puedan ir continuando, que puedan dejar generación tras generación. Y lo vemos en el caso de las especies endémicas, cuando, bueno, una especie es endémica, es en un determinado lugar, pero pues tratan de adaptarlo a otra. Una especie, supongamos una especie animal que es única aquí en nuestro país y que tratan de reproducirla en otro país, digamos a lo mejor en Asia, en Europa, no sé, en algún otro lugar, pues tiene que ver con esta parte del genotipo y la evolución que va a tener o desarrollar para que pueda adaptarse a nuevas condiciones de vida. ¿De acuerdo? ¿Dudas o comentarios, muchachos? ¿Sí? Muchachos, ¿dudas o comentarios? ¿Sí va quedando claro? Ok, muchas gracias, Diego. Espero que vaya quedando claro. Les vuelvo a repetir, esta información pues viene también en su examen. Bueno, son preguntas que se les que pueden estar ahí involucradas en esta parte de la biología. Y bueno, pues nosotros debemos de considerar que el genotipo pues es la forma o el funcionamiento o las características y rasgos físicos que podemos percibir y que estos van en función del genotipo, es decir, la información genética que nuestro organismo tenga, para que de esa manera pues nosotros podamos tener la apariencia que hoy en día tenemos. ¿Por qué soy chaparrita, tengo piel blanca? Pues a lo mejor porque mis padres fueron chaparritos o una estatura mediana, digamos así, una estatura promedio, y pues eso a lo mejor no permitió que pues yo pudiera crecer más. No fue por la alimentación, sino es la información genética que está dentro de mi ADN. ¿De acuerdo? Y bueno, pues vamos a pasar, ya vimos estos conceptos, genotipo, fenotipo, ya vimos lo que son las variaciones genéticas que tienen que ver con todos los rasgos que nos hacen diferentes unos a otros. Y pues bueno, vamos a pasar a otro punto muy importante, que pues es la mutación o la ingeniería prácticamente en esta área de la genética. Vamos a ver en esta ocasión la manipulación genética. ¿Quién me puede decir qué es el concepto de manipulación? ¿Cómo lo entiende? Que cambias algunas cosas. O sea, por ejemplo, bueno, puede ser para varias cosas. Por ejemplo, manipulas una persona, manipulas un objeto, o varias cosas, no solo una. Así es, Diego, perfectamente. Podemos nosotros utilizar este término, el concepto de manipulación, para diversas áreas, ¿verdad? Ahí mencionabas, para manipular a una persona. ¿Cómo manipulamos a una persona? Pues moviendo sentimientos, emociones, para que la persona se adapte o haga las cosas que yo deseo. Si yo tengo una barra de plastilina y la voy a manipular, es decir, la voy a mover a mi antojo para que yo pueda obtener lo que yo deseo. Puede ser una figura, puede ser una escultura, cualquier cosa que yo quiera realizar con esa plastilina, pues obviamente la voy a manipular, la voy a moldar a mi antojo, ¿verdad? Entonces sucede lo mismo con esta parte de la manipulación genética. Nosotros vamos a manipular, nosotros vamos a hacer cambios, a quitar, a poner, para que podamos obtener los resultados deseados. Se ha hablado mucho hoy en día de lo que es esta manipulación genética en varias áreas, principalmente en las plantas y en los animales. Sin embargo, la ciencia también ha usado esta manipulación genética para la creación de un ser humano. Y bueno, mencionando esto, aquí en el primer recuadro, dice que se conoce como manipulación genética, también es conocida como ingeniería genética, a las distintas técnicas y procedimientos de forma científico, tecnológicos, es decir, vamos a hacer uso tanto de la ciencia como de la tecnología, de tal forma que le permitan al ser humano modificar o recombinar el ADN con otros ácidos nucleicos de los seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablemos o escuchen el término, o escuchamos el término manipulación genética, quiere decir que estamos hablando de aquella ingeniería genética en donde el ser humano se encarga de modificar
este código genético. ¿Cuál es el código genético? El ADN, tanto de plantas, de animales, inclusive de los seres humanos, para que formen un nuevo ser vivo. Primeramente, pues si nosotros hablamos de los alimentos transgénicos, ¿alguien sabe qué se llama alimento transgénico? Muchachos, ¿sí saben qué es un alimento transgénico? No. ¿No? Ok, bueno, gracias, Diego. Cuando nosotros hablemos de los alimentos transgénicos, pues quiere decir que son aquellos alimentos en los cuales su alteración genética, su ADN fue alterado. Principalmente se da en algunas semillas, como es en el caso del maíz, en el caso del frijol. ¿Por qué? Se empieza a modificar el ADN, vuelvo a repetir, se empiezan a quitar partes de la cadenita, la estructura del ácido desoxirribonucleico para integrarle o para anexarle otros códigos a manera de que pues se pueda tener mejor producción. En el caso del maíz, cuando nosotros hablemos del maíz transgénico, pues modifican esa información genética para que los maíces puedan producirse más, para que puedan tener mayor rendimiento. Y bueno, que pueda ser más productivo para la población. Si nosotros hablamos, bueno, en este caso les vuelvo a repetir, de esa especie o de ese factor transgénico en cuestión a los seres humanos, pues nosotros hoy en día podemos hacer esos cambios en los genes para que nuestros hijos o nuestros futuros descendientes tengan una condición de vida diferente a de nosotros. Se han dado estudios y bueno, también se ha tenido, ustedes han escuchado de la fecundación in vitro, ¿verdad? En donde pues se introduce un óvulo ya fecundado, se fecunda en la exterior del laboratorio y se introduce prácticamente en el útero de la mujer para poder ser implantado. Pero también ya se ha dado otro estudio y ahorita se me fue el nombre, donde bueno, ya antes de introducirlo al útero, el laboratorio alterar ese código genético. Pueden las personas decidir si sus hijos desean tener, desean que tenga ojos de un determinado color, que pueda llegar a propiciar alguna enfermedad y que se la vayan eliminando. Entonces ya van alterando o ya van manipulando prácticamente esta información en sus códigos de ADN. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿cuál es el propósito de esta manipulación genética? ¿Por qué se ha dado? ¿Por qué se ha desarrollado ampliamente? Pues este propósito es obtener formas de vida de manera que satisfagan ciertas necesidades del ser humano. A lo mejor yo como madre digo, bueno, pues es que yo quiero tener un hijo que no tenga ningún síndrome, porque a lo mejor a mí me costaría atenderlo. Ah, pues voy a un laboratorio, pago la cantidad que me solicitan y ahí alteran su código genético. Y bueno, se añaden también o se alteran o eliminan, aquí los volvemos a repetir, esos genes o esos códigos en los seres humanos y que bueno, pues también se le conoce como manipulación genética o edición genética. Y este tipo de acciones o este tipo de ingeniería genética se desarrolla a base de dos grandes ciencias, que es la bioquímica y la genética. ¿Dudas o comentarios, muchachos? ¿Preguntas? Ya estoy terminando, ya me estoy casi pasando el tiempo, pero bueno, pues vamos a terminar con esta parte sobre los tipos de manipulación genética. Ya vimos que la manipulación genética pues es el cambio prácticamente en la información del ADN. Y bueno, hay tres tipos de manipulación genética. La primera es la secuencia del ADN. En este tipo de manipulación, pues se pretende por un primer momento descifrar la programación natural del ADN, qué información tiene y a partir de eso, pues ir desconectando la información que no le sirva al ser humano y que, bueno, pues le permite introducir otra que sea factible para él. Tenemos la segunda manipulación, que es el ADN recombinante. Este ADN recombinante dice que se da de manera generacional y pues permite desarrollar una molécula artificial
del ADN. Entonces, si yo hago una recombinación de mi ADN con otra especie, pues ahí voy a hacer esa recombinación o esa introducción de una molécula artificial de un ADN que no existe en una especie como tal. Y la última es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿vale? Llamada también RCP, no el partido, ¿verdad? Sino RCP, y consiste en obtener numerosas copias de una molécula, es decir, de un molde, aquí lo vamos a llamar de un molde o de una molécula base. Si yo tengo a lo mejor una molécula, le vamos a poner así, una molécula A, pues voy a hacer varias copias de esa molécula A de nuestro ADN. Y a partir de esa copia o de esas diferentes moléculas que yo voy a obtener, pues se desarrolla una serie de enzimas llamadas polimerasas. Este tipo de enzimas, pues me van a permitir a mí reproducir cuantas veces considere la especie que yo estoy deseando. Principalmente, les vuelvo a repetir, aunque ya se están dando estudios en seres humanos, estos tipos de manipulación genética, pues principalmente se ha desarrollado en cuestiones de la agricultura, es decir, en las plantas, pero pues también se da en lo que es los animales y pues los vuelvo a repetir, hoy en día hasta en los seres humanos. ¿De acuerdo? ¿Dudas o comentarios? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No, muchachos? Y bueno, para cerrar nada más, les comento, les estoy enviando otra página. Este es un portal de la UNAM que habla principalmente sobre toda esta parte que tiene que ver con la manipulación genética. Espero que la puedan revisar, trae información muy buena. Ambos links que les he enviado, pues son de un portal académico de la UNAM, y pues bueno, contiene información, contiene actividades que les pueden ser útiles para el desarrollo de su examen que está próximo a realizarse. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no hay dudas, no hay comentarios, les agradezco mucho su presencia, la estancia que la permanencia prácticamente hasta el final de esta sesión. Le cedo la palabra al maestro Gonzalo y a la maestra Reina y nos estamos despidiendo, muchachos. Muchas gracias, maestra Blanquita. Es un gusto nuevamente trabajar con usted, maestra Reina, si nos hace el honor y el favor de dar por terminada la sesión. Recordarles a los chicos que se les enviará el formulario de asistencia y bueno, pues agradecerle nuevamente a la maestra Blanca que estuvo en la sesión de biología el día de hoy. Sí, maestro, pues muy buenas tardes a todos, muchachos. Qué bueno que los que están conectados terminaron con todas las clases que hoy se tenían que ver. Eso es agradable yo creo que para todos los maestros, y les damos el agradecimiento de que estén presentes en cada sesión. Yo he visto que son algunos los mismos que he estado yo notando. Pues espero que la próxima semana, que es la finalización de este curso, pues esperemos que se conecten más alumnos para darles un agradecimiento de este curso que con mucha atención estuvieron tomando, y que los maestros, pues en agradecimiento a ustedes, han permanecido en cada una de las clases. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Gracias, maestra Blanquita, por su valiosa intervención. Gracias, maestro. Gracias, maestra. Ok, digo, pues no tiene nada que agradecer. Para mí es un gusto pues poder estar con los estudiantes. Digo, ahora sí, cuando se me hizo la invitación, pues se aceptó de la mejor manera y pues bueno, vamos a cerrar con broche de oro la siguiente semana, ¿verdad? Cuídense mucho, bonita tarde. Claro que sí. Hasta la próxima. Adiós, gracias, hasta la próxima. Tengan buena tarde. Hasta luego para todos.